Bienvenidos a Cuéntate Algo, el podcast donde hablamos de lo que pasa en el mundo y más. Hola a todos, antes de dar paso al episodio, un anuncio importante o un mensaje. Esta conversación que tuvimos con Andrea se dio antes de los hechos en Estados Unidos, en Utah, el asesinato de Charlie Kirk, y creemos importante compartir con ustedes nuestras primeras impresiones. Y hoy les pido un minuto para no dejar pasar por alto la noticia del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador, fundador de Turning Point USA, quien recibió un disparo en el cuello esta tarde en la Universidad de Utah Valley durante un acto electoral. El gobernador de Utah calificó este ataque como un asesinato político. El director del FBI ha confirmado la detención de una persona, aunque los agentes todavía en el campo dicen que continúan con la búsqueda. Kirk tenía 31 años. Activista conservador y tenía ideas fuertes contra la inmigración, la diversidad, el derecho al aborto, muy cercano al presidente Trump y a su hijo Donald Trump Jr. Y este acto era la primera parada de una gira de 15 etapas en todo el país para promover estos mensajes políticos de apoyo al presidente Trump y sus ideas conservadoras. Un congresista ha dicho que la violencia no va a silenciar a la gente en los Estados Unidos. Yo les digo, vivimos en el mundo momentos turbulentos de violencia política. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la violencia silencia voces de derecha o de izquierda o de donde vengan? ¿Hasta cuándo? La violencia política es algo que hemos abordado en este podcast y este horrible hecho nos debe llevar a una discusión de diferentes temas. El acceso fácil a las armas, la responsabilidad de los políticos y sobre todo de los gobernantes, pero también sobre nuestra incapacidad de dialogar, esta creciente radicalización, polarización. Hablaremos de esto más adelante en nuestro episodio de la próxima semana, donde esperamos también tener actualización sobre lo que haya sucedido hasta entonces en Estados Unidos. Pero eso será el próximo episodio. Ahora los dejo con nuestra conversación de esta semana. Hola Marce, qué bueno verte de nuevo aquí, aunque sea por esta pantallita, y saludarlos a todos en nuestro episodio 16. Como dicen los... Ahí vamos. Vamos ahí, como dicen los futbolistas, vamos ahí. Hablando de fútbol, ¿cómo estás? Yo soy Andrea Bernal desde Bogotá, Colombia. Y yo soy Marcela Vélez desde Londres, feliz de verte. Ahora a mediados de semana, hemos ajustado un poco la grabación, así que estamos grabando a mediados de semana, pero creo que es perfecto, André, porque es perfecto para retomar los temas que dejamos del viernes pasado. Han pasado muchas cosas durante estos últimos días. Decía un jefe mío que hay que cobrar. Y yo no entendía. Y decía cobrar Sí. por ventanilla. Entonces cobrar porque uno daba una primicia y salía la primicia. Aquí todavía no hemos tenido primicias, ya vendrán, pero cobrar de que los temas que hemos estado tratando en las semanas pasadas han tenido una resolución, unos impactos. Hablábamos, ¿quieres hablar de fútbol primero? ¿O quieres hablar de mi ley de Argentina? ¿Cuál te parece más interesante? Bueno, los dos tienen que ver con Argentina porque estamos grabando al día siguiente del triunfo de Ecuador sobre Argentina. Yo feliz por penal de Ener Valencia, le ganamos 1-0 a Argentina. Lo que tú dirás, bueno, da lo mismo porque estábamos clasificados, lo cual sí, es cierto, es cierto. Pero le ganaste al campeón Pero del mundo y le ganaste a Argentina. le ganaste al campeón del mundo y vas segundo en la tabla de clasificación. O sea, ya es como segundo de la región a la clasificación al mundial, así que súper bien, muy, muy contenta la verdad. Sí, la verdad que quedar segundo en esa tabla de clasificaciones es chévere. Haber pasado esto en Guayaquil, en Ecuador. Como ustedes saben, mi marido es argentino, entonces hasta mi suegra me dijo, nos ganaron, felicitaciones. Pero con los argentinos uno tiene nomás que poner un corazoncito, un dedito, nada de andar a polémicas de fútbol. Pero me cayeron un poco mal los comentarios que hicieron un par de jugadores después cuando les hacían las entrevistas, como bajándole el perfil al resultado. Entonces el arquero diciendo, ya, bueno, sí, cuando jugamos fuera de Argentina los árbitros siempre juegan en contra nuestra. Sí. El otro diciéndoles como, ya, déjenlos que se alegren, los ecuatorianos creen que ganaron o sea, como burlándose del nivel de celebración. Encuentro que eso es pesado, es innecesario. Dejémoslo ahí. Pero el que no está nada contento es otro argentino, Javier Milei. Ajá, sí estuvo en nuestro inicio con concatenación, dicen, ¿no? De tac, 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 de seguir. Sí. Creo que no debe estar. No, un domingo muy, muy triste para la libertad de Avanza y para el gobierno y para el propio
Milei. Pero a mí no te voy a decir que me gusta cómo se lo tomó, sino que fue interesante la forma en que se lo tomó. Contexto, tú habías hablado que estabas muy pendiente de las elecciones provinciales, legislativas provinciales, porque son unas elecciones pequeñas en ese sentido, solo de la provincia de Buenos Aires, legislativas. Entonces, por eso no son ni presidenciales, ni definen una mayoría en el Senado, ni en el Congreso, ni nada, pero son importantes por lo simbólico que tiene que ver. Y además Buenos Aires está en secciones como electorales y perdieron 6 y solo ganaron 2. Entonces ahí es donde digo yo, sí, nada contento. Pero me parece interesante el approach de la derrota. No se ve mucho hoy por hoy eso. Pero ¿en qué sentido? En que aceptó la derrota, pero es que era insostenible. Y hay unos que son insostenibles y hay unos insostenibles y dicen que en Ecuador todavía correísmo sigue diciendo que Daniel Noboa le robó las elecciones. Entonces nada, hay unos de unos. Hoy se valora que la persona diga, bueno, sí, es un fracaso, nos fue mal, quizás por soberbios. La palabra soberbia la escuché varias veces ahí, por soberbios. Y ahora la otra fue, bueno, vamos más fuertes que nunca. Pero, ¿cuál dirías tú que puede ser la lección o el simbolismo de esto? Yo tengo una lectura de que él debería estar sacando varias lecciones de lo que pasó. Primero creo que cometió un error en haberle dado una importancia tan grande a esta elección provincial. Como tú dices, es una elección pequeña en un bastión del peronismo, o sea, la provincia de Buenos Aires, no la ciudad de Buenos Aires, pero la provincia es un bastión del peronismo. Y lo soberbio de él sí fue decir que habían sepultado al kirchnerismo, haciéndole como el paralelo con peronismo, y no es lo mismo. Una de las lecciones que debe sacar Milei es que el peronismo es un movimiento político tan profundo de la malla política de Argentina que le basta una nueva cara, un nuevo rostro. Y él, al haberle dado ese peso a las elecciones provinciales de Buenos Aires, le dio toda una plataforma a Axel Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, queda como el nuevo líder del peronismo, porque fue su estrategia electoral a la que se le dice que fue responsable de ese triunfo tan grande, es que sacaron 13 puntos de diferencia. Por eso es que creo que no les quedaba otra que aceptar la derrota, y también porque se les están jugando para octubre, o sea, aquí tenía que prácticamente ser borrón y cuenta nueva, es lo que están tratando de hacer, para decir, ok, las elecciones que importan son las de octubre, las del 26 de octubre, se renueva el Congreso y el gobierno necesita de ganar más asientos en el Congreso para poder sacar adelante reformas, defender lo que han hecho hasta ahora en materia económica, que no, el Congreso no le comienza a revertir cosas que ya ha hecho, como lo está tratando de hacer el Congreso ya ahora. Entonces todo eso se juega en octubre y él no le quedaba otra que hacer borrón y cuenta nueva. O sea, y aquí es a ver cómo salvas algo que creo que su error fue fue dejar, o sea, darle esa importancia al y no tomar el pulso de cuánto le afectó el caso Audios. Sí, sin duda. Yo creo que eso es como esas elecciones, como se dice a veces en Estados Unidos, las intermedias o las legislativas o la de los gobiernos locales en otros países, más chiquita en todo caso, pero que miden el termómetro, ¿no? Que terminan siendo como un mini referéndum de cómo está el gobierno. Y pues sin juzgarlo a nivel nacional, porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que es un termómetro de leer importante. Y además donde yo solamente digo que hay una renovación del peronismo, porque entonces la gente también dirá, ojo, no, es que ganó el kirchnerismo. No, no ganó el kirchnerismo, ganó la Fuerza Patria, que tiene de todo adentro, de todo. Está la como suele ser el peronismo en Argentina. Un sentimiento, dicen algunos, que se rehúsa a morir además, que se rehúsa a morir y que se reinventa de esta forma y que hay de todo, porque Kicillof, que tú lo decías, el exministro de Economía de Cristina Fernández, está muy alejada de Cristina Fernández hace mucho tiempo, están peleados, pero están ellos, hay de todo, está la Cámpora, que sí hace parte también del kirchnerismo, entonces ahí se metieron todos y digamos que les fue bien con este nombre de Fuerza Patria rentado, pues que puede ser interesante para ver cómo están, sí, los pesos. Y ahí llegaron, les toca al gobierno, como diríamos, ponerse las pilas. Yo creo que hay una pregunta muy interesante y es, yo pago por escuchar esa conversación entre Javier Milei y su hermana. Porque aquí el corazón del asunto es qué pasa con Karina Milei, que parece hoy el punto más flaco
del gobierno, porque está afectada por este escándalo de corrupción que le llaman el caso Audios, por unos audios que se filtraron que no la acusan directamente, pero dan a entender que ahí hay una trama de corrupción. ¿Y qué va a hacer? Él ha entregado todo, o sea, él le ha dado muchísimo poder. Karina Milei es como la ejecutora del poder en el gobierno de Milei. ¿Va a romper con su hermana? Que parece ser el sostén emocional, espiritual, sostén de todo de Javier Milei. ¿Va a romper con su hermana? ¿La va a sacrificar o la va a defender? Ser capaz de decirle, hermana querida, un paso al costado porque me estás costando. No lo sé, no lo sé. Sí. No lo sé. Para mí, esa es la pregunta del millón. Oye, pero hay otras cosas pasando fuera de Argentina y es en el país de al lado, Brasil, tú que nos llamas a pasar a cobrar. Cobrar por ventanilla. Van 2 votos en contra de Bolsonaro, de 5 posibles. Si un juez más vota en contra, queda condenado. Hay que ver en qué términos, si lo condenan solo por el intento de golpe de Estado o lo condenan también por su... A ver, lo acusan también de haber participado de este complot para asesinar a Lula, para asesinar a uno de los jueces de la Corte Suprema, y hay que ver si también lo acusan, si lo condenan por eso, pero estamos a un voto y eso se podría definir en unas pocas horas. Pero yo había leído, ya lo condenaron, porque la noticia el lunes, fue el martes, fue que está acusado, o sea, culpable. No, está acusado y ya de los 5 jueces que tienen que votar, 2 ya dicen que es culpable, o sea, 2 ya dijeron sí es culpable. Uno de ellos es Moraes, que a propósito de lo que tú comentabas en el episodio pasado, y si no lo han visto, vayan y véanlo. Moraes, que es un juez que está muy cuestionado, es el juez que está también en el epicentro de las presiones de Estados Unidos sobre Brasil. Es un juez que ha fallado en términos de control, por ejemplo, de plataformas sociales, de redes sociales, etcétera. Entonces, es un juez bastante polémico y él ya votó en contra de Bolsonaro. Uno, ha votado a favor de suspender el juicio. Así que el futuro de Bolsonaro está en 2 jueces, todo apunta a que lo van a condenar. Y aquí lo que está en juego es, primero, ¿a qué lo condenan? Y esto es lo que está en negociación y tú dices, ahí sí que tú dices, este juego entre la justicia y la política, están los partidos políticos de Brasil negociando amnistía para Bolsonaro y los otros 7 o 8 generales que están en el proceso con él. Y es una negociación electoral. Es como los partidos que están en el Congreso, pero con condiciones pensando en la elección de 2026. ¿Viste lo que te dije? Cuando alguien que está en una mesa cualquiera, que no lee de esto y no conoce, simplemente dice, ahora están en contra del que gobernaba, pero entonces cuando salga el que gobierna, lo van a perseguir a este. Yo ya no creo en la justicia. Entonces, es como al que le toca. Lula da Silva estuvo preso, ¿no? Salió y fue presidente. Y perdón que te diga, y ahora Bolsonaro fue presidente y ahora es el que va preso. Y así. Y eso yo no sé qué tanto dependa realmente de la justicia, y tú lo estás explicando perfectamente bien, porque no depende de la justicia. No, en este caso, En muchos. Sí, muy poco probable que termine preso. Si lo condenan, cumplirá prisión en casa, como Cristina Kirchner, o Cristina Fernández de Kirchner, y es posible incluso que si su partido negocia bien ahí las alianzas para las elecciones del próximo año, incluso logre que el Congreso saque una ley de amnistía que le permita, o sea, que sea condenado, pero sin condena. Qué raro en nuestros países. Unos se creen perseguidos y abanderan y toman esa bandera de persecución política. Y la gente también les cree, sí, aunque no sea necesariamente persecución política. Como dicen en Colombia, les das el papayazo, se los pones en bandeja de plata para que digas, claro, yo soy perseguido político. Bueno, Bolsonaro irá preso según nuestras predicciones. Yo no creo que vaya preso, creo que va a ser condenado. Bueno, eso, condenado. Creo que o va a tener arresto domiciliario, o sea, va a pasar lo que sea que lo condenen, no sé por cuánto tiempo, creo que no va a ser por mucho tiempo en su casa, o incluso si lo condenan,
Creo que es bastante probable que salga adelante una ley de amnistía en el Congreso que le permita no tener que cumplir una pena, o sea, ni siquiera arresto domiciliario muy largo por esa condena. Ese es mi pronóstico. Bueno, veamos qué pasa. Y esto lo sabremos esta semana. O sea que para el próximo episodio podremos volver a cobrar las noticias que acá. Yo me quiero ir un poco más allá del continente, pero porque me tiene entre impresionada y que aquí en América Latina podemos a veces decir, no, eso está lejos, eso pasa por allá, por Nepal, por Katmandú, o pasó por Egipto, o la primavera árabe era de por allá del Asia, o de los países árabes, perdón. Pero yo creo que si esto sigue siendo también un caldo de cultivo en América Latina, donde la gente, donde la desigualdad, la pobreza, los jóvenes sin poder hacer nada, los famosos ninis de los que tú ya vas a hablar más adelante, que ni estudian ni trabajan, pues que no hay un futuro cierto para ellos. Entonces es un caldo de cultivo para lo que pueda pasar. ¿Por qué hablo? Hablo, me imagino, no sé, porque han visto imágenes, sobre todo que han sido muy fuertes, las de Nepal, en la capital Katmandú, donde el lunes un grupo de jóvenes, además me impresiona la edad, le han llamado pues la generación Z, ¿no? Es un movimiento que se llama generación Z. Estamos hablando de muchachos entre 14 y como 22, 23 años que empezaron como en redes sociales a hacer un movimiento en contra de los que llamaron los Nepo Boys, los chicos nepos, que eran como los hijos o son los hijos de los ricos y de los políticos que en redes sociales ponían las carteras que se compraban, los viajes que hacía, a mostrar su vida, mientras que hay una población muriéndose de hambre, estos muchachos sin trabajo, y entonces molestaron a estos chicos y dijeron vamos a hacer un movimiento social en redes para empezar a hacerles bullying y a fregarlos. Pero como que se empezó a salir de las manos y dijeron no, ahora vamos a las calles y tú sabes que en la calle también es un caldo de cultivo para los oportunistas, para los que son, para los que no son, y quemaron el parlamento, mi primer ministro salió corriendo, quemaron viva a la esposa del primer ministro en su casa, se tomaron la Corte Suprema y hoy están viendo si ese grupo, que no tiene un líder además, se reúne con los militares y con el presidente para parar esta situación que en la calle hasta el momento ha dejado 19 muertos. Entonces, claro, todo al desborde está mal, pero me parece pues interesante cómo nace este movimiento de jóvenes entre 14 y 22 años, también cansados, demandando cosas que no pasan, sin oportunidades, sin un futuro claro de qué es lo que van a hacer y salen a la calle y pasa todo esto. No es cualquier cosa. No en la misma magnitud, pero me recuerda un poco al inicio denominado estallido social en Chile en 2019. De todas esas protestas que vimos, no solamente en Latinoamérica, las vimos en Europa, Colombia. tuvimos protestas en Brasil, en Colombia, en Chile, y en el caso de Chile tuvo mucho que ver esa masa de jóvenes que salieron a protestar, que se organizaron súper rápido en redes sociales, algunas protestas muy, muy válidas, y como tú dices, también muchos oportunistas, mucha gente que solamente quería destruir. No, y en ese momento se analizó mucho, ¿no? Cómo esta nueva generación se organiza a través de redes sociales y puede ser muy, muy acelerados. De decir, vamos a marchar hoy día, vamos a, lo que tú dices, tomarnos el Congreso. Exacto, y bueno, llegar al asesinato. Hay muchos que están preguntándole en las cadenas internacionales a la gente que marchaba, ¿no? Y decía, pues, como, no sé, una joven abogada que está sin trabajo, hace 3 años salió de la universidad y decía, no, yo vine aquí para reivindicar nuestros derechos, pero no estamos a favor de lo que ha pasado de asesinar a la primera dama, ¿no? O de quemar incluso, decía ella, símbolos de nuestra ciudad, como donde está el ministerio y donde está la Corte Suprema. Pero claro, me llama la atención y además lo que tú dices, pasó acá, vimos esa primavera árabe, que al final para muchos fue peor el remedio que la enfermedad. Y lo vemos acá, bueno, pasó en Siria, ¿no? En Siria también, donde se va al-Bashar y también está, ¿qué más pasó ahí? La pregunta es qué viene para un país que pasa por esto y que al final de todas maneras no tiene liderazgo, porque no es que hay liderazgo en estos muchachos, quién es, quién los representa y al final yo creo que eso queda en el agua, en el aire, perdón, pero pasó y hay que tenerlo en la mente porque pensamos que en América Latina
la gente no se cansa y la gente se va a cansar, Marcela, algún día, si no tenemos líderes que le pongan la cara a lo que está pasando en nuestros países. Yo creo que, a ver, a mí me encantaría ver que ya la gente se canse y ya la gente demande. Creo que lo conversábamos en algún otro episodio. El tema de seguridad encuentro que no da para más. Ese debería ser, o sea, está en todas las encuestas. Esa es la principal preocupación de la gente hoy en día, más que la desigualdad, aunque es un problema grave en nuestras sociedades, pero todo parte por tener la seguridad de poder emprender tu negocio, de poder ir a trabajar, de poder salir con tu familia de tu casa sin tener miedo a que te vayan a matar por estar en el lugar equivocado. A mí me encantaría ver, no a destruir, no a quemar viva a la primera dama o a la esposa de alguien, pero o ni siquiera a un político, no, eso no, pero sí me gustaría ver a la sociedad organizándose y marchando y demandando acciones ya reales, concretas, efectivas. El problema es lo que tú decías la otra vez. Yo sí creía, yo creo todavía sí en salir a la calle de forma pacífica, y tú preguntabas en otro episodio qué tanto realmente tiene eso de fuerza. Yo creo que más los políticos lo utilizan para medirse en las calles. Cuando es llamado por los políticos es para medirse en las calles. ¿Qué tan bien estoy? ¿Cómo están las calles? Si todavía las tengo, si todavía convoco. Y se apoderan de discursos. Entonces tiene que haber otro tipo a veces de liderazgos, que no sé si sean siempre los políticos, pero sí, me llama la atención que en 3, 4 días haya habido esta explosión y lo que hay detrás, ¿no? Un cansancio de un grupo de jóvenes, además muy jóvenes, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, que estaban cansados, frustrados, con rabia de ver a otros muy ricos que tal vez no tienen la culpa tampoco los jóvenes de ser ricos. Yo no creo que los ricos tengan culpa tampoco de nada, porque pues tienes un derecho también si tus papás trabajaron, hicieron empresa, lo que sea. El problema es que si hay corrupción detrás de, lógicamente, que es un poco lo que estaban diciendo los jóvenes de los padres que estaban en el gobierno corruptos, que entonces muestran el Ferrari, la casa, los viajes, y eso crea unas desigualdades y unas cosas profundas en el alma de la otra gente, que hace que pues haya toda esta lucha de clases, y que no creo que estamos tan lejos como estamos nosotras de Nepal ni de Katmandú, cerca de América Latina, una cosa de estas. Interesante ver cuál es el detonante en las generaciones más jóvenes. Y tenemos y si hablamos de falta de oportunidades, tenemos una gran población. Era uno de los temas que yo quería traer hoy, y si ustedes me siguen en redes sociales van a ver que he estado posteando en los últimos días. Estoy obsesionada, es un estudio que hace todos los años la OECD, que se llama El Panorama de la Educación, y el de este año está enfocado, entre otras cosas, en las habilidades básicas que deben tener los adultos, pero hay todo un apartado después respecto a los niveles de educación. En la primera parte del estudio, sobre las habilidades de los adultos, solo incluyen a Chile, que es miembro de la OECD, con el peor desempeño entre todos los países, una situación dramática. Y luego viene todo ese apartado de educación que también nos da cifras dramáticas. Y yo estaba viendo, me metí en las tablas porque me encantan los datos, y es entre 20 y 25%. Esa es la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Colombia, Perú, Chile, México, Brasil, Costa Rica. Y me imagino que también en otros países de la región. Estos son los países que la OECD incluyó en el estudio. Y Argentina también está incluido, no tengo esa cifra. Entre 20 y 25%, en el caso de Colombia, 27% de ninis, o sea, jóvenes que que ni estudian, no están en educación, ni trabajan. Y tú dices, ¿qué futuro nos espera? Porque no es una generación que, no encuentra trabajo y se sigue preparando. No está haciendo nada. Ahí hay una responsabilidad, yo creo, de familia, de ellos, pero por ejemplo este fin de semana estuve en Medellín en un muy bonito programa que se llama Referentes, de la Alcaldía de Medellín, y sacan la propuesta para que uno se inscriba como joven en este programa, que es como un diplomado de liderazgo, y les enseñan muchas herramientas, y de 1000 personas o 1000 jóvenes que aplican, escogen 50. Y estuve con esos 50, creo que van en la segunda promoción. Y claro, entonces les contaba
de todas las oportunidades realmente o que tuve yo de esto, de trabajar 25 años en un lugar donde tenías una quincena que llegaba el 15 y tenga el 30 y de recibir un dinero y de aportar a la pensión y de tener un seguro de salud y de todas esas cosas que yo soy consciente que ya no pasan ni van a pasar. El mundo igual es otro y no está mal. Pero yo les hablaba de la oportunidad, ¿no? De cuando alguien me dio la primera oportunidad y la única y que había que agarrar esa oportunidad. Y todos eran como, ay, sí, y al final, cuando se sientan a conversar contigo, ya, gracias, te aplauden, foto y no sé qué, y van y te dicen, ¿cómo hago para tener esa primera oportunidad? Qué difícil. Claro, yo trabajaba aquí, entonces quebró el no sé cuánto, la tienda y me sacaron. Yo era periodista y hicieron cortes en el periódico y me sacaron porque era el más joven. ¿Dónde está esa primera oportunidad? Quizás que es la única, pero esa. Y ahí es cuando no tengo respuesta y me quedo como... No sé, pásame tu hoja de vida. Si me encuentro con algo, te prometo que lo hago. O sea, hago mi parte como buena ciudadana, pero pues no soy ni dueña de un medio, no tengo una empresa, ¿no? Y quieres hacer más, pero a lo que voy es esa. Las oportunidades son cada vez más escasas y no las tienen a la mano. Cuenta muchachos de los que hablé, de varios lugares de Medellín, creo que una clase media, media baja, media, con la gran pregunta de dónde está esa primera oportunidad. Esas oportunidades, como tú dices, son menos. Pero también me preocupa, y esto ya es más general y no tiene que ver solo con Latinoamérica, y quizás es injusto porque en Latinoamérica tenemos más jóvenes buscando esa oportunidad, pero siento que a nivel general también hay no toda oportunidad me calza bien. Creo que hay un tema, y lo estoy viendo, sobre todo acá en Europa lo veo, una generación que sí, pero voy a ganar plata rápido Sí, porque es lo que quiero. sí, O sea, ya eso sí, no es de que estoy acuerdo. pensando en voy a hacer carrera, sino, no, es interesante, me gusta, me Sí, entretiene. A ver, hago plata rápido, ¿cuántas horas voy a trabajar? Porque me voy a matar trabajando. claro. Y eso me tiene vuelta loca, porque siento que está comenzando desde la escuela. Yo a mí lo que me tiene un poco preocupada es, o sea, me parece súper interesante el punto de las oportunidades y estoy de acuerdo, pero creo que estamos criando también una generación no dispuesta a sacrificarse. O sea, a ver, aparte de la anécdota de que admito que sí, ser influencer tiene que ser difícil, primero expuesto a todo el mundo, a las opiniones de todo el mundo, vivir hacia afuera todo el tiempo, constante búsqueda de crear contenido, así que mis respetos en ese sentido. Creo que es como la vía rápida que se ve, es como no voy a hacer nada, no voy a estudiar nada, voy a hacer esto porque esto me garantiza cierto estilo de vida, acceso a marcas, acceso a viajes y la idea de que gano plata rápido. Y sí me preocupa que estamos creando una generación como que no dispuesta a sacrificarse, que quiere la plata rápido y yo no sé la experiencia de tu escuela, pero en mi escuela, y no es la excepción, ahora, por ejemplo, no hay tareas. Hay un plan de las materias básicas, digamos. No, es que estoy atacada, no entiendo lo que es esto. Un plan de materias básicas que los niños hacen a su ritmo. Y la idea es que cada uno se sienta capaz de aprender y capaz de... O sea, lo que va a pasar, porque tienes adolescentes, mi hijo tiene 11, es que No van a van hacer a nada a hacer su lo ritmo. mínimo, van a hacer Sí, sí, lo sí. mínimo posible. Entonces, teníamos una discusión con mi esposo en ese sentido, diciendo, ya, pero no es tan malo, porque claro, esta escuela de antes que te obligaba. Yo decía, pero Sí, bueno, yo también no pienso un es, poco eso. La ya, obligación pero la vida es tampoco te difícil, lleva, André. sí, pero la obligación tampoco te lleva a hacer las cosas. Yo le decía ayer a mi hijo, no puedes estar como con un policía. O sea, no puedes tener un machete y el policía al lado. No, no creo que tampoco funcione así. Exacto, pero las tareas, las notas, hacen que al menos tú, en teoría, tengas la obligación, ojalá, de tú mismo decir, tengo que hacer la tarea porque no puedo no entregarla. Pero cuando no hay esto, ¿qué incentivo tienes para hacer algo? Y la vida es difícil. Sorry, yo no le puedo decir a mi editor el sábado, ay, es que no hice porque como que no tenía ganas de escribir el artículo. Entonces, no, pues, tú tienes un deadline y lo tienes que cumplir. Y si no lo cumples, después de un rato te dicen, bueno, ¿sabes qué? Si este trabajo es mucho para ti, Ujú. chao. Esa es la vida Sí, real. sí, 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 yo también me pongo en esa situación, pero no sé, ni tan tan ni tuntún, como dicen, ¿no? Ni tan tan ni tuntún. Ya, ya, André. siempre fui un poquito más liberal, no sé si moderna, un poquito más liberal, menos conservadora. Ya armaste el árbol de Navidad, Porque no estoy en Venezuela. pero nos ganó Maduro, ¿viste? Nosotros hablamos que ya estábamos con las promociones, no sé qué, y Maduro nos ganó a decir que en octubre empieza la Navidad. Tienes más o menos 15 días para armar el árbol.
A partir del 1 de octubre, para fomentar la alegría. Así que bueno, ya sabes. Alucinante. No, no sé, no, por favor no empiecen a armar el árbol de Navidad todavía. No, Se los no, pido, por favor. nada más. Por favor, no. Terminemos felices porque terminamos como, ¿qué vamos a hacer con estos jóvenes de hoy en día? No, estos jóvenes de hoy en día son geniales. No, son geniales. Se Yo, puede conversar con ellos, tienen sus propias opiniones. El mío dice unas cosas que yo, Dios sí. santo, ¿de dónde sacó Yo le estoy, esto? yo le estoy pasando también. Es Sí. contestatario. Ya cuando se me pasa, por supuesto, no me gusta tanto el contestatario, pero no se deja. También espero que todas esas características le sirvan para su vida actual y futura. No, yo la estoy pasando súper bien con el mayor porque lo estoy educando en la industria cinematográfica. Comenzamos en las vacaciones, estamos viendo los clásicos de los 80, los 90, comenzamos con Jaws, con Ghostbusters, con todo, ahí vamos, y vemos series, no, la pasamos genial. También, mi Y, hijo es muy y nos cinéfilo. gusta el fútbol, así que Ah, bueno, el mío no. Entonces ahí no tenemos problema porque tampoco soy fan del fútbol. Me gusta, pero nada. Pero sí, sí, son una gran compañía. Ignacio va a ser un rockstar, eso es. Yo también creo. Le aspiro a ese. Ya me dijo que está de baterista y cantando. O sea, baterista y canta. My God. Bueno, A mí se me caerían las babas así, así. sí, la otra vez casi lloramos. Mi exmarido, mi marido, mi mamá y yo, viéndolo. Así nos emocionamos todos. Bueno, hasta la próxima. Pendientes de Bolsonaro. Pendientes No se olviden, de una marcha que hay en Ecuador. Ojo, el jueves. convocada por el presidente. No estoy muy de acuerdo cuando los presidentes convocan marchas. Lo que dije sin nombrarlo, cada uno mirando cómo le va en la calle. ¿Y qué más hay para que miremos? Hoy comienzan, el momento en que estamos grabando, esta noche comienza la venta de entradas del Mundial, así que cuando esto salga publicado ya podrán adquirir sus entradas para el Mundial de Fútbol. ¿Van a ir a Estados Unidos? A mí me encantaría, yo fui a un mundial una vez y me parece algo que hay que hacer en la vida, ir a un mundial de fútbol. Yo fui al de Brasil. Ahora me parece, es una locura que uno juegue en Canadá y juega en México y juegas en Estados Unidos y se te hace mucho más caro por los recorridos que te toca hacer. Si tu país juega en los tres países, está frito. Así que no sé si vaya pero los que puedan, yo creo que es algo que hay que hacer en la vida, ir a un mundial de fútbol. Es increíble. Así que bueno, ahorrar para comprar los tickets. Besos. Chao.